más fuerte, canta 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 más fuerte, con el enemigo frente a mí, canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta más fuerte, mi alma melodía es, canta más fuerte, el cielo peleará por mí, canta más fuerte, con el enemigo frente a mí, canta más fuerte, tan fuerte que no hay duda en mí, canta más fuerte, mi alma melodía es, canta más fuerte, el cielo peleará por mí, canta más fuerte. Voy a cantar aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugiirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido. el rey vivo está. Voy a cantar, Voy a cantar, aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas la fe surgirá, la muerte has vencido. el rey vivo está. Sígalo conmigo, levanta un aleluya. Levanta un aleluya, Levanta un aleluya. levanta un aleluya, Levanta un aleluya. levanta un aleluya, Levanta un aleluya. Ya alabamos, Señor. Tú eres digno. Gracias, Señor Jesús. En este momento, hermanos, quiero hacer algo. Quisiera que todos levantáramos nuestras manos, aleluya, y declaráramos que el Señor es glorioso en esta mañana, aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Amén. ¿Cuántos creen que el Señor se pasea en este lugar? Aleluya. Que el Rey de Reyes está en este lugar, aleluya. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Aleluya. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Aleluya. Precioso. Señor, recibe en esta mañana la alabanza de tu pueblo, Señor, aleluya. Ayúdanos, aleluya. Oh, recibe, recibe, recibe. Y conmigo, quiero levantar a ti tus manos, Señor. Y yo quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor. Solo llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Di con nosotros, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Levanta tu voz, sí. En mí, oh, en mí, y recibe Toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso Cristo Jesús. Y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra, precioso
y recibe toda la gloria, y recibe toda la honra. Precioso Cristo Jesús, Cristo Jesús. Oh. Gloria a Dios. ¿Puede tomarse asiento unos momentos, hermano? Gloria a Dios. Vamos a recoger una ofrenda en esta preciosa mañana. Voy a pedirle a mis hermanos ujieres que sigan pasando a este lugar, gloria a Dios, para recoger una ofrenda. Gloria sea su nombre. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria al nombre de Jesús. Gloria a Dios, vamos a recoger una ofrenda, vamos a orar por la ofrenda, por los diezmos, hermanos. Si usted trajo sus diezmos, sus ofrendas, gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar en esta preciosa mañana. Voy a pedirle que así como está, incline su rostro y vamos a orar, vamos a buscar la bendición de nuestro Dios. Bendito Señor, Dios de la gloria, Dios todopoderoso, en esta preciosa mañana, mi Rey, te damos las gracias, Padre eterno. Te bendecimos, Señor Jesucristo, Dios todopoderoso, en esta preciosa mañana. Te damos gloria y honra, mi Señor Jesús. Te pido, mi Señor Jesús, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Ayúdalos económicamente, mi Dios. Bendícelos, Señor. Prospéralos, Padre celestial, Dios de la gloria. Bendice esta ofrenda también, mi Rey. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, mi Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Puede pasar, hermano? Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos dan un gloria a Dios? Gloria al nombre poderoso de Jesús. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. Bendito nuestro Dios. Amén. Bendito sea nuestro Señor, Dios todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, mientras mis hermanos pasan, voy a pedirle que se ponga sobre sus pies, hermano. Vamos a recibir a nuestro pastor en esta preciosa mañana. Si es tan amable, Él trae la palabra de Dios. Que el Señor Jesús les bendiga, amados hermanos. Pueden ocupar su lugar un momento. Gloria al Señor en esta mañana. Agradecemos a Dios por cada uno de ustedes. Es una bendición tenerlos aquí en medio nuestro. Y bueno, en esta mañana damos la bienvenida a la familia de nuestro hermano Carlos, de su esposa. Están aquí sus suegros, gloria al Señor. Damos gracias a Dios por toda la familia que nos está visitando en esta mañana. Son bienvenidos en el nombre de Jesús y gracias a Dios por cada uno de ustedes que el Señor los ha guardado. Y estamos aquí, hermanos, porque Dios ha sido bueno. Sabemos que muchos tal vez quisieran estar aquí, pero las circunstancias no les han permitido que puedan venir y estar aquí con nosotros. Pero por eso estamos agradecidos con el Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Yo creo, hermano, que no podemos quejarnos. No hay nada para qué quejarse. Dios ha sido muy bueno. Él ha sido muy misericordioso, muy compasivo. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y bueno, hermanos, pues en esta mañana les recuerdo que dispongan su corazón también para poder participar en la Santa Cena que vamos a celebrar después de la enseñanza. Les estuvimos anunciando que el día de hoy en los 3 servicios íbamos a estar celebrando la Santa Cena. Le llamamos Santa porque es una cena con el Señor Jesús. Amén. Y es una bendición poder participar. Hoy a las 9 de la mañana que tuvimos nuestro primer servicio, gracias a Dios tuvimos buena asistencia también y los hermanos estuvieron participando. Y en esta mañana pues no es la excepción. Voy a pedir que vamos a abrir la palabra de Dios y pido que se pongan sobre sus pies, por favor. Extendemos un cordial saludo también a los hermanos que están en sus hogares, nuestros amigos que
constantemente están sintonizando esta plataforma. Que el Señor les bendiga de una manera especial. Gloria al Señor. Primera de Corintios capítulo 6. Alabado sea el Señor. Bueno, si alguien no trajo Biblia, también la van a estar presentando en las pantallas. Si usted quiere leer a través de las pantallas, lo puede hacer también. Gloria al Señor Jesús. Dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, que sea el Señor hablándonos y enseñándonos a través de su palabra en esta mañana. Gloria al Señor. Bendito Dios maravilloso, te damos gracias porque eres bueno. Señor, nuevamente, Señor, gracias. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos, enseñándonos a través de tu palabra en esta mañana. Señor maravilloso, abre el entendimiento, Señor, toca los corazones y que tu palabra corra, Señor, con claridad en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden ocupar su lugar, hermanos, y si puede dar una sonrisa al que está a su lado. Gloria al Señor. Es difícil porque no se mira, pero gloria al Señor. Damos gracias a Dios por ustedes que están aquí en esta mañana. He titulado esta enseñanza Santificados para Dios. Durante el mes hemos estado tratando el tema de la disciplina en la iglesia, viviendo bajo disciplina. Pero en esta mañana quiero dar esta enseñanza alusivo a lo que vamos a estar celebrando en la Santa Cena. Y por eso he titulado este mensaje Santificados para Dios. Gloria al Señor. La Biblia nos enseña que Dios nos ha llamado, nos ha hecho un llamamiento y al venir a sus pies, Él nos recibe con los brazos abiertos. Es el mejor recibimiento que podemos recibir en el mundo, el recibimiento de parte de nuestro Señor, porque hermano, Él nos espera siempre con los brazos abiertos y no está para juzgarnos solamente, sino que está para ayudarnos, para socorrernos, porque cuando uno se acerca a Dios, en realidad cuando las personas, aun cuando no son cristianas o no son muy creyentes en la palabra de Dios y no están muy dedicados a Dios, aún así cuando alguien, hermano, siente la necesidad de ir a una iglesia, muchas veces las personas llegan a una iglesia, así como tal vez usted y yo llegamos un día con aquella hambre, con aquella sed, con el deseo de que fuéramos recibidos por Dios, con la ansiedad de que el Señor nos recibiera y nos perdonara. Y verdaderamente pudimos, hermano, experimentar el recibimiento de parte de Dios, porque el Señor nos recibió, nos perdonó, nos levantó de donde estábamos, nos sacó de allá hermano, de la perdición. Y hermano, venimos a Él y Él nos justifica. Llegamos a Dios y Él nos santifica. Llegamos a Dios y Él, hermano, hace misericordia con nosotros. Pero aquí el apóstol Pablo está tratando con la iglesia de los Corintios y se advierte a los corintios de muchos males de los cuales habían sido culpables anteriormente. Hay mucha fuerza en esta pregunta cuando consideramos que se dirigen a un pueblo envanecido con la ilusión de ser superior a los demás en sabiduría y conocimiento. La carta a los Corintios nos describe el apóstol Pablo que era una iglesia espiritual, era una iglesia donde gozaban de los dones espirituales, donde tenían el fruto espiritual, tenían, hermano, características de Dios, estaban llenos de Dios, pero al mismo tiempo también no dejaban de ser humanos y como humanos había
desavenencias, había problemas, había conflictos dentro de la iglesia y pretendían, hermano, por lo mismo de que ellos gozaban y disfrutaban del don espiritual, creían que ellos eran más que los demás, pero no es el Espíritu de Dios el que nos lleva a sentir eso. Hermano, es nuestra carnalidad. Cuando damos lugar a la carne es cuando queremos, hermanos, sentir lo que sintieron los corintios, ser superiores. Pero, hermano, Dios quiere que nosotros mantengamos la humildad, porque el Señor nos ha justificado no por nuestras obras. El Señor nos ha santificado no porque seamos buenos, pero Él nos santificó, nos lavó, nos purificó, hermano, por su misericordia. Toda injusticia es pecado, y todo pecado cometido con intención y del cual no se ha arrepentido excluye al individuo del reino de Dios. Cualquier pecado que sea, si se hace con la intención y no hay un arrepentimiento genuino, hermano, eso excluye a la persona entrar en el reino de los cielos. Hermano, entendamos esto. Aquí el apóstol Pablo no está tratando con los incrédulos. Esta epístola y en especial los versículos que leímos, el encabezado del sermón, miramos que el apóstol no se está dirigiendo con personas que no conocen la palabra de Dios, pero el apóstol se está dirigiendo exactamente a los hermanos. O sea, debemos de entender eso, porque dice la palabra del Señor: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, prácticamente aquí entendemos que el apóstol se está dirigiendo a la iglesia, a los hermanos bautizados en el nombre de Jesús y que además han recibido el don del Espíritu Santo. Pero, hermano, muchas veces ocurre esto, que puede ser que el creyente haga confianza, como ya está bautizado, como ya recibió el Espíritu Santo, piensa que ya tiene la salvación segura. Y la Biblia dice: el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea que si un individuo se bautiza, recibe el don del Espíritu Santo, pero no le da la seriedad a la palabra de Dios, si no toma en serio el camino, si no respeta la palabra, si no vive para Dios, hermano, aunque haya experimentado el don espiritual, la persona se puede perder. Porque aquí el apóstol está dando una lista, podríamos decir, de pecados capitales, pecados que pueden excluir a un individuo del reino de Dios. Y se está dirigiendo a los hermanos de la iglesia. Por eso dice: no os engañéis. Los hombres se inclinan mucho a halagarse a sí mismos, con que pueden vivir en pecado, pero morir en Cristo e ir al cielo. Sin embargo, no podemos esperar que sembrando en la carne podamos cosechar vida eterna. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Debemos de tomar la seriedad de las cosas. Debemos de tomar este camino con mucha seriedad, porque Dios nos ha llamado para santificarnos. Si el Señor ya nos santificó, eso quiere decir que debemos de vivir como santos. Un santo es un individuo que se aparta del pecado, que se arrepiente genuinamente y consagra su vida, se aleja del mundo, consagra su vida para Dios.
Deja de vivir hermano, deja de practicar los placeres de la carne en el mundo. Cuando una persona es llamada por Dios y es santificada y es justificada, el individuo solamente debe de vivir para Dios, porque el Señor nos ha llamado para ser santos. La Biblia dice que la sangre de Cristo y el lavamiento de la regeneración pueden quitar toda culpa. Nuestra justificación se debe a los sufrimientos y los méritos de Cristo. Nuestra santificación a la obra del Espíritu Santo, pero ambas van juntas. Todos los que son hechos justos a ojos de Dios son hechos santos para la gloria de su nombre. Si ya usted ha sido bautizado o bautizada en el nombre de Jesús, ya usted se arrepintió. Ahora la palabra del Señor nos enseña que debemos de vivir en santidad. Debemos de vivir para Dios. Miramos que el apóstol Pablo en sus epístolas continúa hablando de los pecados que se cometen ya siendo cristianos, y si no nos apartamos nos pueden alejar de la vida eterna. Primera de Corintios capítulo 5, dice la palabra del Señor en el verso 11: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. El apóstol Pablo tenía un celo de Dios, y obviamente al escribir este verso no lo está escribiendo por sí mismo, porque la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios. El apóstol escribió este verso siendo inspirado por el Espíritu Santo, y el apóstol está diciendo: si alguien se dice ser hermano, pero es un hipócrita, solamente un hipócrita hace eso. Más bien os escribí que no os juntéis. Mire, él dice, ni siquiera se junten con alguien que se diga ser hermano y que fuera fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y realmente, hermano, este verso hoy día no lo practicamos. Porque mirando los parámetros bíblicos, conforme a esta escritura, tendríamos que apartarnos y separarnos de mucha gente. Mas, sin embargo, también tenemos el caso que enseña el maestro, el Señor Jesús. Él comía con publicanos y pecadores con el propósito de alcanzarlos, ¿verdad? Entonces, la Biblia siempre tiene un balance. Si uno se va a juntar con ciertas personas, no es para practicar las obras que ellos hacen. Si uno se va a juntar con personas de esta clase que menciona el apóstol, será, hermano, para darles testimonio, como lo hizo el maestro. Él comía y bebía con publicanos, pero no actuaba como ellos. No hacía lo que ellos hacían. Por eso él pudo decir: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? No había quien lo señalara, porque él, aunque andaba con ellos, no obraba igual que ellos. Y es, hermano, lo mismo que debemos hacer nosotros. Gálatas capítulo 5, verso 19, dice el Señor: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas,
acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Es lo que dice el apóstol, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, justificados, redimidos. Si estos pecados se practican, nos pueden alejar y separar de Dios. Pensamos que, hermano, solamente matar y robar es pecado, pero hermano, aquí hay una lista grande. Y nosotros podemos estar incluidos en alguno de ellos. Porque eso de, hermano, la ira, la contienda, el pleito, el celo, ser rencilloso, ser egoísta, ser peleonero, hermano, esos son obras de la carne. Y debemos de pedir a Dios que nos ayude a tener un control en nuestro carácter. La Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos de practicar el dominio en nuestro carácter. Debemos de tener cuidado de lo que hablamos y no que hablemos y después nos estemos arrepintiendo a cada rato. Debemos de aprender a pensar antes de hablar. El hábito de mucha gente es que primero habla y después piensa. Y debe ser al revés. Debemos de pensar antes de hablar. Dice la Biblia que el que sabe refrenar su lengua es sabio. Primera de Timoteo 1, versículo 9. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y prófanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjurios, y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Aquí se mencionan otras clases de pecados. Y la ley no fue dada para el justo, para el santo, sino para los transgresores. Por eso dice Pablo en otra escritura, no quieres temer a la ley, haz el bien. Porque la ley lleva la espada y no la lleva en vano. No quieres ser excluido del reino de Dios. Ya el Señor te hizo el llamamiento para ser santo, para ser santa. Ya fuiste justificado, pero ahora debemos de mantener esa santidad. Debemos de comportarnos como santos, como mujeres santas, como hombres santos. Hermano, esa santidad debemos de practicarla allá en el trabajo, allá en el hogar, en todas partes. Debemos de vivir como tal, como corresponde a hijos de Dios, porque fuimos llamados para ser santos. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Mucha gente dice, Dios es bueno, Él no me mandará al infierno, Dios no es malo, Él no me va a mandar a un horno de fuego. Mucha gente se justifica de esa manera, pero realmente, hermano, Dios no quiere mandarnos a un horno de fuego. Por eso Él vino a dar su vida para rescatarnos. La Biblia dice que el infierno fue preparado para el diablo y sus seguidores.
Realmente el lago de fuego no fue preparado para la iglesia, para nosotros, sino para el diablo. Pero si nos convertimos en seguidores de él, llevaremos el mismo rumbo. Pero para eso apareció Cristo, para liberarnos, para rescatarnos. Ahora lo que debemos hacer es pedirle al Señor que nos dé la fuerza necesaria, que nos dé el poder que necesitamos para vencer, porque necesitamos vencer. La Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. A veces el ser humano se justifica de mil maneras. No, pero es que no es mucho. No, pero es que nada más es una. Una no es ninguna. Pero la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Lo mismo es mucho o poco. Dios nos ha llamado para santificarnos, para alabarnos, para purificarnos. Apocalipsis 22:15 dice: mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ahí entran los mentirosos. Hermanos, la palabra de Dios tiene una lista larga. Si ya usted fue bautizado o bautizada en el nombre del Señor, es una bendición. Pero ahora tenemos que seguir trabajando. Dice la Biblia que cuando el Señor empieza la obra, la perfecciona. El cristiano debe de caminar rumbo a la perfección. Ya fuimos justificados, pero ahora necesitamos seguir trabajando para seguirnos limpiando. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 nos menciona que fuimos lavados, santificados y justificados. Los tres verbos describen tres aspectos de la obra redentora de Cristo en los creyentes. Pablo también escribe en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, el bautismo es para el perdón de los pecados. Cuando la persona reconoce su maldad, acepta a Cristo en su corazón y dispone su vida para rendirse a Él y bautizarse en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, entonces la persona es justificada. Y cuando somos justificados, hermano, no somos justificados porque seamos buenas personas o porque dependamos de buenas familias, porque tengamos el mejor apellido o porque tengamos la mejor profesión o porque seamos de cierta nación. No, hermano, nada de esas cosas nos justifican, ni porque tengamos mucho dinero, pero solamente somos justificados por la sangre de Jesús. Romanos 6:19 dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentéis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Una vez siendo lavados, santificados, el apóstol dice: bueno, tiempo atrás dedicaron sus miembros, su cuerpo, para servir a la inmundicia, para vivir en el pecado. Pero si ahora ya fueron santificados, ya fueron justificados, ahora hay que vivir para santificación. Hay que vivir para Cristo. Hay que vivir para agradar a aquel que nos amó, para agradar a aquel que nos salvó. Hermanos, debemos de entender y aceptar
que ahora nuestra vida ya no nos pertenece a nosotros. Bueno, nunca nos ha pertenecido. Nos adueñamos de ella. Hacíamos lo que queríamos. Pero ahora debemos de entender que nuestra vida le pertenece a Jesús. A Él le pertenecemos. De Él somos. Para Él somos. Entonces, Pablo dice, hablando como hombre, por causa de vuestra debilidad. El apóstol sabía que estaba hablando con seres humanos. Nosotros igualmente somos semejantes a ellos. Santiago dice que Elías, el profeta, era un hombre sujeto a pasiones, e igual que nosotros. Y aún así Dios le oyó. O sea, Dios es bueno. Dios es misericordioso. Dios es compasivo. Dios puede levantar al que está caído. Dios puede salvar a los perdidos. El Señor es misericordioso. Él es bueno, pero Él espera de nosotros que estemos dispuestos para vivir para Él, para disponer nuestra vida para Él. Él espera de nosotros que hagamos también un esfuerzo. Ya no un sacrificio como el que Él ofreció. Ya no es necesario, pero necesitamos un sacrificio voluntario para poder agradar a Dios. Hay algo que puedes hacer para la obra de Dios. Hay algo que puedes hacer en tu vida. Hay algo más que puedes hacer. Hazlo. No se detenga. Y si algo está impidiendo para que sirva a Dios, quite ese pero, quite la piedra para que el agua pueda correr. Hay que ponerse en la brecha y servir a Dios, porque para eso fuimos llamados. Dice la palabra de Dios en Romanos 6:21. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis. Se está refiriendo a lo que antes hacíamos, que ahora hasta vergüenza nos da contar lo que hacíamos. Pero cuando estábamos allá en el mundo, en el pecado, nos deleitábamos. Pero ahora nos causa hasta vergüenza. Dice el verso 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, si estamos dispuestos para santificarnos, si estamos dispuestos para vivir para Dios, el Señor nos garantiza vida eterna. Gloria al Señor, eso es maravilloso. Nos garantiza la vida eterna. El esfuerzo que hagamos para agradar a Dios, el sacrificio que hagamos para agradar a Dios, hermano, va a tener una recompensa, y la recompensa va a ser la vida eterna. Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La justificación, la santificación, la salvación, todo es gratuito. El Señor no nos cobra para salvarnos. Todo es gratuito. Bendito sea el Señor. Hermanos, debemos de agradecer a Dios por su misericordia. Si venimos a la casa de Dios y traemos nuestras ofrendas o cualquier otra aportación, es porque la obra de Dios necesita ser sustentada. Y nosotros somos los que debemos de sostener la obra. Pero no es para comprar nuestra salvación. Nuestras aportaciones no son para comprar nuestra salvación.
porque nuestra salvación es gratuita. Pero la Biblia nos enseña que debemos de traer nuestras ofrendas y nuestros diezmos. ¿Por qué? Porque la obra los necesita. La obra debe de mantenerse. Y por eso es que debemos de aportar. Pero no aportamos para ser salvos, porque la salvación es gratuita. Gloria al Señor. Primera de Corintios 6:20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuántas veces el ser humano y mayormente la juventud, a veces el joven le dice a la madre: no te metas en mi vida, es mi vida? Y a veces los adultos también, cuando se trata de corregirles con la palabra de Dios, cuando se trata de aconsejarles, hay adultos que llegan a decir: por favor, no se meta en mi vida. Adueñándose de su propia vida, siendo que la Biblia dice que fuimos comprados. Y si fuimos comprados, ahora somos esclavos. A veces, para que no suene tan mal, decimos: somos siervos de Dios. Pero un siervo es un esclavo. Fuimos comprados por Dios. Y un esclavo, hermano, tiene pocos derechos, a no ser que se les conceda. ¿Qué puede hacer un esclavo? Yo creo que nadie ignora cómo es la vida de un esclavo. Un esclavo tiene que estar rendido, sujeto a la orden de su amo. Y hay esclavos que ni siquiera pueden opinar. Hermanos, como siervos de Dios, debemos de estar sometidos a Él, sujetos a Él, a lo que Él diga, dar lo que Él nos pide, lo que Él quiere, sin estar contendiendo, sin estar cuestionando por qué esto, por qué aquello. Somos esclavos, somos siervos de Dios, hemos sido comprados con precio de sangre. Pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Él. Nuestra vida le debe de pertenecer a Dios, aún nuestro cuerpo. Todo nuestro ser, todo lo que somos, lo que poseemos, le pertenece a Él. Por eso el rey David era bien sabio y dijo en una ocasión: Señor, de lo que hemos recibido de tu mano, de eso te damos. Él reconocía y estaba consciente que todo lo que adquiría no era por su sabiduría, no era por su fuerza, no era por su inteligencia, no era porque era sagaz, hermano, era por la misericordia de Dios. Señor, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Ahí está un corazón agradecido, un corazón rendido a Dios, dispuesto a darle a Dios lo que el Señor le pide. Hermanos, ¿qué pide el Señor de nosotros? Si no es que nos rindamos a Él, que le entreguemos nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro ser, nuestros pensamientos. Debemos de traer cautivos a Cristo nuestros pensamientos. Debemos de traer a Cristo, hermano, las pasiones, los malos deseos. Debemos de rendirnos a Él. Dice la Biblia que si hay algo digno, algo puro, en esto pensad. Debemos de pensar en las cosas buenas, en las cosas agradables, en las cosas limpias, en las cosas santas, en lo que es puro. En eso es que debemos de pensar. Ya no vivir para el mundo, ya no vivir como si no conociéramos a Dios, sino que debemos de reconocer la soberanía del Señor.
y debemos de ponernos a la orden de Él. Hermanos, tiene que llegar un momento que como seres humanos tengamos que decir basta de seguir pensando negativamente, basta de seguir actuando negativamente, basta de ser negativo. Tiene que llegar un momento que digamos, Señor, aquí estoy. Señor, me rindo a ti en esta hora. Me entrego a ti y ayúdame a obedecerte. Ya no quiero ser guiado por mis propios pensamientos, pero ahora quiero ser guiado por tu palabra. Señor, santifícame. Hermano, aunque ya seamos bautizados, el rey David era un hombre entregado a Dios, pero cuando le falló al Señor se humilló y le dijo a Dios, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Renuévame, dame nuevas fuerzas, dame vida, dame gozo. Hermano, muchas veces cuando ya la persona está bautizada y comete una falta y luego otra, eso lo aleja de Dios, pierde la comunicación, pierde la relación con el Señor. Pero Dios es bueno y Él puede levantar al caído, dice la palabra. El Señor levanta al caído, el Señor restaura. Dios es bueno, Él es misericordioso y en esta mañana podemos renovar nuestras fuerzas. Dios nos ha llamado para ser santos. Debemos de santificarnos para Él. Vale la pena hacerlo. La recompensa es la vida eterna. Hay un canto que dice, cuando los santos marchen ya, Señor, yo quiero estar allá. Un día los santos van a ser levantados. La iglesia va a ser levantada. Gloria al Señor. En esta mañana, hermanos, vamos a entrar en un momento solemne de adoración. Vamos a cenar con el Señor en esta hora. Pero yo le pido en este momento, hermano, si usted se puede poner sobre sus pies. Si usted quiere hablar con Dios, hágalo. Gloria al Señor. Si el Señor tiene que renovarlo en esta mañana, dígaselo. Si siente que necesita renovación, dígaselo al Señor. Dios nos ha llamado para ser santos, para ser puros. Dios nos dice que seamos santos como Él es santo. Bendito sea el nombre de Jesús. Oh, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús. Maravilloso es el Señor, maravilloso Dios. Renuévanos en esta hora, Padre, ayúdanos, perdona todas nuestras faltas. Señor, hemos entendido tu palabra. Límpianos, Dios, lávanos, purifícanos, Señor.